Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Contrapuntos. Adriano Herrera Álvarez les da la más cordial bienvenida hoy, lunes 29 de febrero del 2016, totalmente en vivo. Gracias por estar con nosotros. Les deseo una semana de mucha felicidad, de mucha paz, de mucho dinero, de plenitud. Lo mejor para ustedes en esta semana. Y bueno, tenemos un programa de espiritualidad, religión, dogma y espiritualidad como todos los lunes. Y les voy a dar el teléfono en cabina 55404424. Y quiero decirles que el programa de hoy es muy interesante, el Espíritu Santo. Tenemos al pastor Wilber Martínez Padilla con nosotros como todos los lunes, o casi todos los lunes. Casi todos los lunes. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes aquí, con nuestros radioescuchas, contigo, Adriano. Este espacio también con Carlos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Carlos Uribe, ¿cómo estás? Excelente. Maestro Carlos. Muchas gracias. Igual, como dice Wilber, es un placer estar aquí con tu radioaudiencia. Sí, y la verdad estos programas a las personas les caen muy bien porque se les abrimos el panorama de muchas cosas a través de ustedes. Quiero decirles, amigos, que el protagonista de los programas no soy yo, sino los invitados aquí, en este caso el día de hoy, Wilber y Carlos. Y el tema del Espíritu Santo es un tema interesante. ¿Cómo lo ves tú este tema, Wilber? Bueno, cuando estamos hablando del tema del Espíritu Santo, tenemos que hablar, dentro de la teología se le conoce como la tercera persona de la Trinidad que se conoce. Podemos hablar de un ser, de una personalidad. Podemos hablar de alguien que tiene la capacidad de escuchar, de interceder, de guiar, de conducirnos. Y es hablar precisamente de entender el Evangelio, entender la palabra a través de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué hay esa separatividad entonces? Respecto a Dios, Padre e Hijo, No, Dios y Espíritu Espíritu Santo. Ok, bueno, lo que pasa es que tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la forma de un solo ser con tres personalidades, dándose a conocer al ser humano a través de como Padre, como Hijo y como Espíritu. Esto no convierte al cristianismo en politeísta. En un politeísmo no, definitivamente, porque la Biblia nos enseña el Señor nuestro Dios uno es. Y uno de los textos bíblicos que nosotros tenemos es que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros, pero también Él es Dios mismo. Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo es Dios. Esto no significa que haya dos seres o tres seres en el cual nosotros tengamos ¿Pero esa... por qué se hizo esa separatividad o esa separación? Es la función en la que por ejemplo, Jesús dijo, me voy a ir, pero vendrá con ustedes el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? Pues es el Consolador. El Consolador. En Juan 15:26, Él expresa de esta forma la función que desarrollaría el Espíritu Santo sobre la tierra a través de la vida de la iglesia cristiana, mediante el Evangelio. Entonces, a través de la enseñanza bíblica podemos encontrar la función explícita del Espíritu Santo. No lo puedo rebajar a simplemente algo que no tiene vida, que no es algo inanimado. Él es un ser que está con nosotros y es quien habita en su iglesia después de la partida o la ascensión de Jesucristo. ¿De la iglesia? ¿De qué me estás hablando? ¿De la iglesia cristiana? ¿O del hombre como una iglesia? El ser humano puede llegar, es la iglesia siempre y cuando tiene el poder de Jesús transformándole y tiene la fe depositada en él. Si lo concibes desde la idea de una iglesia como edificio, pues no, pero sí Jesús, por ejemplo, Jesús dijo, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estoy ahí es donde quiero llegar, no es necesario que sea un edificio. ¿Qué opinas tú? Ahora quiero la opinión de Carlos Uribe con respecto también al curso, un curso de milagros. Bueno, el curso establece que primero hay que hacer una diferenciación porque hay que definir qué es mente. Desde el punto de vista mente es espíritu. El espíritu en el curso se le conoce como mente. Y mente es precisamente aquello que tiene el don que Dios creó para poder crear. Por lo tanto... O sea, tiene vamos a llamarlo un proceso intelectual. No.
es que... Si hablamos de mente, la mente es un proceso, sí, un procesador del intelecto. Sí, pero por ejemplo, por eso decíamos que habría que hablar desde la perspectiva del curso, ¿qué es mente? Una cosa, lo que acabas de decir, es la definición de mente desde el punto de vista del mundo. Pero mente, desde el punto de vista del Espíritu Santo, es la chispa que Dios creó a imagen y semejanza. Por lo tanto, la mente es el Espíritu. Cuando se dio la separatividad, la mente del Hijo fue la que se separó, creyendo en cosas que no podían ser posibles. ¿De qué Hijo estás hablando? ¿De del nosotros? Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hablo de la humanidad en general. Okay. Es el Hijo de Dios. Porque mucha gente puede pensar que hablar del Hijo de Dios es hablar de Jesucristo. Y no es así, no te está refiriendo a eso específicamente. No, porque Jesucristo viene siendo parte de la humanidad, pero fue el único que pudo escuchar la voz del Espíritu Santo y trascendió lo que es la humanidad para instalarse en el lugar que Dios creó para su Hijo, precisamente. Entonces, el Espíritu Santo no es más que ese pensamiento que Dios creó adicional a su Hijo para irlo a sacarse de esa creencia de que está limitado, de que es mortal, de que es presa del pecado, y que le ayuda a recordar cuál es su verdadera identidad. Por supuesto, estamos hablándolo desde el punto de vista del curso de milagros. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice? Bueno, es que si lo rebajamos al punto de que el Espíritu Santo está, por lo que entiendo de Carlos, es que se rebaja solamente al referirse que es la mente, es algo que podemos entender, que sí es bien importante que lo definamos, es la personalidad del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona, pues, válgase la redundancia. Es lo que tú afirmas. Sí, es lo que la palabra enseña. No lo que yo digo, sino lo que la Biblia enseña respecto que es una persona. Que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando estamos hablando de una persona, no es Dios. No estoy hablando, no, es Dios. Por eso. Es Dios. Ahora, cuando estamos hablando de una persona, no significa que tenga cuerpo. Estamos hablando de la persona o de la personalidad. Es una entidad. Es una entidad. Estamos hablando de que el espíritu, la misma palabra espíritu viene de la palabra en griego neuma, que es aire, viento. Sí, entonces estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que se da a conocer al ser humano específicamente a través de su iglesia, el pueblo de él. Y si hablamos de su personalidad, estamos hablando de que hay varias cosas que a él se le pueden hacer. Uno de los pecados que se cometen respecto al Espíritu Santo, por ejemplo, es la blasfemia, o puede ser también el contristarlo o apagarlo. Ahora, bien, ahí quiero hacer un paréntesis porque yo le pregunté a Carlos, sí, antes del programa, porque la Biblia lo determina, se te pueden perdonar todos los pecados menos la ofensa al Espíritu Santo. Carlos, sí, el Espíritu Santo, teniendo la característica que tiene, ¿se puede ofender por eso? Pues es que es parte de la personalidad de Dios, es Dios, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de mente estamos hablando no solamente de la mente humana, estamos hablando de la mente de Dios, que es infinita y eterna. Entonces, desde la perspectiva del curso, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra con todo el poder de Dios para ayudarle al hombre a que reconociese quién es él en realidad. Entonces, él no puede ver ofensa porque es parte de Dios, es Dios mismo, Dios es amor infinito. Es inofensible. Es inofensible. Entonces, bueno, desde la perspectiva de que se castigará, ¿cómo dice ahí? Que todo se puede perdonar menos la blasfemia. En todo caso, si el Espíritu Santo reconociera que lo están ofendiendo, pues podría hacer eso, pero como él no reconoce lo malo, sino solamente puede restablecer lo bueno en la mente del hombre, porque es la bondad y es la dicha y es el amor, pues no puede reconocer lo que es la maldad. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que tendríamos que definir qué es la blasfemia. Porque según lo que dijo Jesús, es que todo el pecado al hombre le puede ser perdonado menos uno, que es la blasfemia.
Y viéndolo así, la blasfemia es la negación. Al Espíritu Santo. Es la negación total del Espíritu Santo, es la negación de la existencia del Espíritu Santo, es la negación de la obra en la vida de una persona, es el rechazo total. Por ejemplo, los ateos. El ateísmo, entre muchas otras cosas. ¿Qué castigo hay para este tipo de personas? Mira, básicamente, ¿qué es la función del Espíritu Santo? Entre muchas funciones que tiene el Espíritu Santo según el Nuevo Testamento, es que una de las cosas es que Él intercede, pero también nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, es decir, nos hace reaccionar cuando estamos nosotros en una condición de maldad, cuando nuestra vida de una forma deliberada está en pos de lo que nos está haciendo daño. Entonces, ¿qué hace? Es el Espíritu de Dios quien te hace reaccionar y quien te dice, no puedes continuar. Entonces el Espíritu Santo entra a tu mente. Entra, claro, apela a tu mente, apela a tu conciencia, ahí es donde entra la persuasión. Muy bien. Muy interesante, amigos, no se vayan, estamos aquí en su programa Contrapuntos, en un momento regresamos. La gente, los padres conozcan el lenguaje del amor de los hijos, cómo me siento amado yo. ¿Cómo siento que a esta persona le importa? Si conoce la forma en cómo yo respondo al amor o cómo respondo a su actitud, entonces nos vamos a entender. Y ahí encontramos, por ejemplo, que son las palabras de afirmación, gentes o personas que les gusta mucho, por ejemplo, que le digan, qué bien hiciste, excelente, buen trabajo. A ver, escúchenme, sobre la presidencia del Espíritu Santo existe cierta unanimidad entre las diferentes confesiones cristianas, a excepción de la interpretación triteísta que asume el Espíritu Santo como un ser increado independiente de Dios. Las otras tres interpretaciones consideran que procede de Dios, aunque se diferencian en la forma. Sí, lo que dice es que por un lado es independiente, no fue creado, pero también es independiente. En el caso de la teología que manejamos el Espíritu Santo es Dios Padre, Dios está en tres formas de darse a conocer, para darse a conocer. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como Padre es creador y sustentador del universo, es proveedor. Como Hijo es el medio de salvación, es la forma visible, sí, a través de Cristo, la forma visible de expresar su amor, su humanidad, a través de la humanidad, a través de su humanidad. Porque Jesús se hizo carne, el verbo se hizo carne, dice la palabra. Y luego, ya a través de cuando Jesús asciende, se queda el Espíritu Santo y mediante el cual se puede entender la obra de la iglesia cristiana. No podría haber salvación, no podría haber redención o persuasión si no estuviera la presencia del Espíritu Santo. Porque quien apela a nuestra mente es el Espíritu Santo, quien te persuade, quien te dice, lo que estás haciendo, Adriano, no es correcto. La diferencia que hay en muchos milagros es muy leve. Dice, el Hijo es toda la humanidad, porque la humanidad también es parte de Dios, pero ha olvidado quién es realmente. Esa es nada más la diferencia, ¿no? O sea, el Hijo es la humanidad. Toda la humanidad. Uno de ellos, Jesús, fue el que alcanzó escuchó la salvación, aparte escuchó al Espíritu Santo, que es el que viene a dar la salvación, y al alcanzar, al reconocer su identidad, es puesto como... Vamos al aire, regresamos aquí a su programa Contrapuntos, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM 1410 en AM. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa dentro de Religión, Dogma y Espiritualidad, el Espíritu Santo, lunes 29 de febrero de 2016. En un momento tendremos un enlace desde el Wing Club Casino Ixtapas y Botánico, pero bueno, vamos yo quiero traer del corte anterior. El Espíritu Santo entra en la conciencia para decirte a ti qué es lo que está bien o lo que está mal. A ver, Carlos. Más bien te recuerda lo que está bien porque no reconoce lo que está mal. Eso es lo que es importante para mí. ¿Tú crees que reconoce lo que está mal? Pero te lleva a darte cuenta de tu error. Entonces... Te lleva a darte cuenta, a redarguir. Te lleva a redarguir, te persuade. ¿Qué es redarguir para nosotros? Es tomar tus propios argumentos y mostrar tu propia vida para decirte esto estás haciendo, esto eres,
y no es lo que yo quiero para ti. Eso es la conciencia. O sea, te está hablando a la conciencia. Está hablando, no es tu conciencia. Es un mensaje a tu conciencia, pero no es tu conciencia hablándote a ti mismo. Si no, entonces yo no predicaría la Biblia, predicaría humanismo. Pondrías al hombre en el centro. Pondría al ser humano en el centro, el ser humano en el centro de todo. Entonces, ¿para qué Dios está con nosotros? ¿Para qué lo necesitamos si el ser humano puede? ¿Me explico? El humanismo me enseña eso. Échale ganas, adelante, tú puedes, aquí y allá. Pero entonces la vida y obra de Dios en nosotros, ¿para qué? ¿Dónde queda entonces tanto el sacrificio de Jesús como la misma realidad de la presencia de Dios en nuestra vida? Si el ser humano cuando quiera puede reaccionar y ya. Eso es humanismo. Yo estoy de acuerdo que el humanismo está poniendo al hombre como el director de su propia vida. Más si el hombre decide escuchar la voz que Dios le dio, que es el Espíritu Santo, para que guíe su vida, es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. Estoy de acuerdo en que corrige, porque te dice, bueno, si en lugar de esto que estás haciendo lo ves de esta manera, ¿qué harías? Pues al Estado, ahora sí que empujando a que haga las cosas de una manera que sea con bondad, que sea amoroso, cualquier circunstancia. El Espíritu Santo funciona tanto para los que son creyentes y para los que no. Sí. Sí. ¿Qué hace? A ver, ahí es muy interesante porque lo que pasa es que Cristo no vino a salvar a los que están, a los buenos. Sí, a eso me refiero. Sí. Sino a los que realmente son personas que necesitan una, vamos a decirlo entre comillas, rehabilitación espiritual. Sí. Adelante. ¿Cómo actúa? Por ejemplo, en una persona que ya es conocedora de la palabra, vamos a llamarle así, en nuestros términos o el vocabulario que usamos, es un cristiano, es una persona que tuvo un encuentro con Jesucristo, recibiéndole como Señor y como Salvador, su propósito es mantenerle en una santificación, que es un proceso de ser mejor cada día. Ayer luchaste con esto, pero hoy estás entendiéndolo y estás dejándolo a un lado. Pero para una persona que no tiene ese encuentro con Cristo, que vive en adicciones, que vive en una forma de vida muy disipada, muy disipada, sin sensación de autoridad, sin rendir cuentas a nadie, es ahí donde entra el trabajo, la acción. Sí, la unción también. La unción es más un término, ¿cómo te puedo decir? Más de un vocabulario cristiano, ¿verdad? Pero también se vale. La unción de Dios que te toca y te dice a una persona que no tiene a Cristo es para llevarla a ser encontrado con el Señor, a tener un encuentro con Él, a poder reaccionar y decir, esta vida no es buena. O sea, esto me lleva también a un pensamiento. El peor asesino, el hombre más, el peor pecador del planeta, ¿tiene salvación? Okay. Un Hitler. Un Hitler, por ejemplo. Y es que mira, aquí entra no solamente la parte de la obra del Espíritu Santo. No, pero dime sí o no. Sí, pero voy a lo siguiente. No solamente entra la parte de la obra del Espíritu Santo. Con la acción del Espíritu Santo está algo que se conoce como la gracia de Dios. Desde mi perspectiva humana yo puedo decir, ¿por qué ese hombre tan malo, tan violento, tan ruin, llegó a esto? ¿Cómo puede ser perdonado? Amigos, regresamos aquí a Contrapuntos en la mejor 98.5 de FM, 14 dicen AM, religión, dogma y espiritualidad el día de hoy, y les hago un comentario respetando todas y cada una de las religiones dentro y fuera del programa. Estamos hablando del Espíritu Santo con el pastor Wilber Martínez Padilla y el maestro Carlos Uribe, y bueno, entonces estábamos hablando que hay una situación intrínseca en el ser humano, sea del carácter que sea del Espíritu Santo en él. ¿Quién quiere seguir contestando esto? Sí, o sea, definitivamente es una voz. Es esa voz que escuchas dentro de ti. Es que tenemos dos voces. Una, la voz de este mundo, que siempre nos va a recordar nuestros errores, nuestras limitaciones, todo lo que siempre va a hablar, el miedo, la culpa, esa voz que es el ego, que en algunas partes se entiende como la voz del oponente. Okay. Y está también la voz del Espíritu Santo, que está recordándote que
lo que eres realmente y no aquello que te dice la otra voz, ¿no? Y aunque no está en contra de la otra voz, pues crea un conflicto en la persona. En la persona, porque luego a veces no sabe qué hacer, no sabe que ambas cosas pueden parecerle buenas. O pueden creer que es una sola cosa, una sola voz. Exactamente. Pero no es así. No es así. Esa es la manera, la única manera de identificarlos es lo que te produce. Si el ego, desde el punto de vista del curso de milagros, habla que produce miedo, te produce angustia, te produce enojo. Pero sí habla específicamente, un curso de milagros habla específicamente de la palabra ego. Sí. En la Biblia, ¿cómo se define el ego? Por ejemplo, tú en la práctica cristiana, a través de la Biblia, ¿se menciona el ego como nosotros lo conocemos o hay otra aseveración? No, pues de hecho, el ego pues es una de las palabras que se usa mucho, lo que es el egoísmo, el yo. Ego pues es una palabra en griego que significa yo. Y respondiendo un poquito a lo que estábamos antes del corte comentando, el ego del ser humano le lleva a cometer tantos errores, a darse cuenta que tiene una necesidad mucho más grande que el dinero, mucho más grande que la fama, que el poder, que tantas cosas que pueden ser terrenales, y esa sensación de poder, de fama, de fortuna, a veces es un tanto placentero, pero cuando te olvidas de eso y te empiezas a dar cuenta de que el ser humano es mucho más que eso, cuando estás frente a un ataúd, cuando estás en un momento de velorio, o cuando estás terminando, por ejemplo, un año y está empezando otro, como que hay un clic en tu cabeza que te dice, yo no soy esto, no quiero continuar así. Empiezas con tus propósitos, por ejemplo, del año, y te das cuenta que a la mitad del año sigues en la misma condición. El ser humano, Adriano y amigos, por sí solo no puede tener un cambio. Necesita de una transformación que venga desde arriba. Y es ahí donde entra la acción del Espíritu Santo que transforma desde dentro. ¿Por qué desde dentro? Porque desde dentro también viene nuestro ego. El asunto no es el cambio no es un cambio exterior, sino interior. Es lo que tú decías también, sí, que es de dentro donde tiene que venir. Sí, por eso Jesús decía, el asunto de dónde vienen los malos pensamientos, los hurtos, las violaciones, entre muchas cosas más, pues de dentro del ser humano, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, cuando una persona, tú preguntabas, ¿puede ser perdonada una persona más ruin, el peor asesino? Sí. Desde mi perspectiva como ser humano, yo diría, pues, ¿por qué? Es una persona que merece la represión y merece condenación, pero eso es lo que yo pienso. La antítesis del Espíritu Santo puede ser el diablo. No, está en la contraparte. O sea, cuando estoy hablando de esto es que uno tiene que aprender a distinguir cuándo te habla Dios a través del Espíritu, cuándo es tu propia mente que está maquinando ideas, que está generando conceptos y que tú mismo estás creando tus ideas. Y en tercer lugar, ¿cuándo te está hablando el diablo? ¿Estás de acuerdo, Carlos? Yo pienso que tanto la mente que uno está maquinando y el diablo es lo mismo. Vamos, es el ego, porque finalmente se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Crees eso? Bueno, es que yo no puedo decir que yo sea el diablo. La mente no es el diablo, la mente puede ser usada. A ver, tú dices que el ego es el diablo. Tú dices... No, es que... Puede ser, Carlos. Bueno, es que él también había hablado, el curso de milagros no se refiere a... No habla del diablo. Satán, no. Para ellos no existe, para ustedes no existe el diablo. No. Pero... Para ti sí. Bueno, no tanto para mí, o sea, ¿por qué creo en ese ser? Porque en la Biblia aparece. Si la Biblia no lo dijera, yo no tendría por qué decirlo, pero la Biblia lo menciona como a un ser totalmente diferente. Diríamos que es lo contrario de Dios, definitivamente. No puede ser una metáfora, tiene que ser así. No es una metáfora, es un ente, es una personalidad. Vamos a olvidarnos de la idea que tenemos de cuernos y... No, eso es el... Eso ya es una concepción vamos humana. A hablar, es una concepción humana, vamos a hablar de lo que es el mal en sí. Sí, el mal... ¿Tú no estás de acuerdo que...? No, pero bueno, no sé que no esté de acuerdo. Yo tengo otro concepto, porque como una entidad opuesta a Dios, pues yo digo, bueno, pues si Dios es ilimitado,
es pureza ilimitada, por lo tanto el demonio es impureza limitada. Si Dios es amor infinito, pues entonces el diablo es dolor y miedo finitos, ¿no? O lo contrario. Si Dios creó todo, absolutamente todo, ¿estamos de acuerdo ahí, Wilbert? ¿Si Dios creó todo? Sí. Ah, claro, sí. Todo. Satanás no es creador de nada. De nada. No, fue creado de quién, de dónde salió esta entidad o este mal. Él es un ser creado. Y según la Biblia en Ezequiel, es un ser creado por Dios, pero no lo creó Dios así. Él, bueno, tomando la expresión de Carlos hace rato, el concepto que él manejaba, la parte del ego. En su ego, él trastornó completamente el propósito de Dios para él. Y no sé desde cómo lo vea Carlos, ¿verdad? Desde qué perspectiva lo vean ellos. Cómo entienden la maldad, cómo entienden esta realidad de la personalidad del diablo. La Biblia dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad, contra principados en regiones celestes. O sea, la Biblia habla de demonios, la Biblia habla de seres espirituales malignos con los cuales hay una lucha todos los días. Después del corte queremos tu opinión, Carlos. Claro. Vamos a un corte, amigos, y regresamos aquí a Me estás dando, o sea, son... ¿Ya es el último segmento? Sí, vamos. Sí, se ve volada. Es que, dices, son entes espirituales, y desde el punto de vista del curso de milagros dice, mente es espíritu. Entonces, dije, pues es en las regiones celestes, pues es en la mente donde está dando esa pugna, ¿no? ¿Tú crees que realmente están allá arriba? Bueno, la Biblia menciona de Satanás que dice que es el príncipe de la potestad del aire. Los demonios, la Biblia lo menciona así, o sea, si estamos hablando de espíritu. Y del Dios de este mundo habla inclusive, ¿no? El Dios de este mundo. Esa fotografía de cuarta dimensión que tú sabes de cuál hablo, ¿qué es eso? Es un espíritu. O sea, es que las cámaras digitales pueden fotografiar cosas que no pueden ver el ojo humano. Me consta. Por eso entonces eso es un ente, no un ser. Sí, pero lo que pasa es que tendría que irme fuera de los términos del curso. Porque, por ejemplo, desde la física cuántica, pues simplemente la materia no existe. Dice que todo es un producto, es producto de una cantidad enorme de posibilidades. Entonces, inclusive hablan de la nube de probabilidades que rodea el centro de un átomo y se refieren a la cantidad de electrones que están girando, que no puede ser posible predecir su lugar ni su velocidad, porque son posibilidades. Cuando se puede determinar eso, quiere decir que se encontró un electrón, y es lo mismo que decir se encontró una realidad. O sea, lo que nosotros estamos seleccionando en nuestra mente son múltiples realidades. ¿Qué ves? Que generalmente, si tú ves todos los videos o fotos donde aparecen fantasmas, curiosamente los fantasmas están agarrando los brazos izquierdos de la persona. Todas. Es una coincidencia que yo he visto, ¿no? Pero esto yo no lo puedo hablar desde el curso de milagros, porque el curso de milagros habla de otra cosa. ¿Tú crees en los fantasmas? En entes que andan por ahí. Bueno, tetanes, como dice Ciencia. Bueno, lo que son demonios, esos existen. Esos no los podemos negar porque... Ángeles, arcángeles. Los ángeles existen. Es un tema, todo lo que es la materia de angelología es bastante grande. Y ahí se clasifican lo que son los querubines, los ángeles, los arcángeles, los demonios o los ángeles caídos, que menciona la palabra. Entonces, sí, los serafines. Sí, los serafines, la función de Miguel, la función del ángel Gabriel. Ahora, ¿cómo ven ustedes los cristianos que los hagan santos por otro lado y que los veneren? Bueno, eso se llama idolatría, y eso es quitarle lugar a Dios. Y es parte de lo que comentamos en los 10 mandamientos, donde habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí.
y ese afán de decir que solamente se veneran como la foto de un familiar, finalmente no se le venera, se le adora, se le rinde pleitesía, se le pide, porque se coloca en la posición de un intercesor entre Dios y el hombre. ¿Sabías que en Argentina hay una iglesia? Amigos, llegamos al cuarto y último segmento de su programa Contrapuntos. Hoy lunes 29 de febrero del 2016, aquí nomás, en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM, Religión, Dogma y Espiritualidad, con el pastor Wilber Martínez Padilla y el maestro Carlos Uribe. Hoy el Espíritu Santo, Carlos Uribe. Esta cuestión de huestes espirituales en las regiones celestes, hay una lucha entre los buenos y los malos. ¿Tú cómo lo interpretas a través de un curso de milagros? Bueno, si el Espíritu Santo fue enviado a salvar al tesoro de Dios, que es su Hijo, pues creo que el Espíritu, como dice el curso, tiene el respaldo de todo el poder de Dios. Entonces, creo que no necesitaría otra ayuda, porque sería como decir que el Espíritu Santo necesita ayudantes, ¿no?, para una misión muy difícil. Y sin embargo, cuando el mismo curso dice, es algo muy fácil para el Espíritu Santo lograr su misión. Es lo único que el hombre se ha ido oponiendo, y él lo único que hace es esperar con paciencia que el hombre cambie de opinión. O sea, cada hombre cambie de opinión en su mente para recibir lo que realmente es su identidad. Cuando invocas al Espíritu Santo, ¿cómo sientes que está el Espíritu en ti? Es una palabra difícil de contestar, porque cuando tengo la certeza de que está en mí, en ese momento no puedo ver ningún obstáculo en mi vida. Cuando no tengo miedo, no tengo dudas, no tengo nada, no tengo absolutamente ninguna. ¿Estás contento? El gozo de Dios es el gozo del hombre, sí. ¿Estás de acuerdo? Lo que produce el Espíritu Santo en el ser humano, aparte de un cambio, es paz. Es paz, es una transformación total. Él te va a edificar, va a impartirte también, te va a llenar de esperanza. Son tantas cosas, Adriano. Por eso yo digo, vamos a continuar con ese tema en la segunda parte del próximo lunes. Sin embargo, hoy vamos a aprovechar. Adelante, Wilber. Sí, son tantas cosas que el Espíritu Santo produce en el ser humano. Ahora, independientemente de la religión que cada persona tenga, es bueno que reconsideren la condición de vida actual en la que se tiene, la que se lleva. La pregunta que no hemos respondido, una persona puede ser perdonada sí, por una razón, porque está la gracia de Dios. Una persona puede sentirse culpable. En este momento seguramente que hay personas que están pensando en quitarse la vida, en seguirse alcoholizando, en echarse un carrofo de marihuana, meterse un gramo de cocaína, pensando en que no tienen esperanza, cuando es la oportunidad. Esa crisis es una oportunidad también de vida. Es un momento tan crucial como para decir, no puedo continuar así. Es lo que le llaman en los grupos de autoridad tocar fondo, ¿no? Tienes que tocar fondo algún día, pero ¿qué produce el arrepentimiento en la persona? ¿Qué produce el Espíritu Santo en la persona? Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Es darle media vuelta a tu vida donde tú estás y tomar también una decisión de ir en pos de lo que te está edificando, lo que te va a ayudar, lo que te va a transformar, y no continuar en esta condición de vida que y no quedarse en el estado de arrepentimiento. No solamente, sí arrepentirte, pero no solamente quedarte allí, sino empezar un proceso de transformación constante. Porque la cosa no nada más es arrepentirte, sino empezar ese proceso, dar fruto de arrepentimiento, cambio de vida. Y seguramente que en este momento hay gente que está escuchándonos y que está pensando en esto, desesperada, y que no estamos atacando ningún punto de vista religioso, sino más bien estamos llevándole a que reflexionen, y no solamente eso, sino que reaccionen y puedan abrir su mente, su corazón a la vida y especialmente a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que puede transformarles y ser mejores personas. ¿Qué sucede entonces cuando la persona no ha llegado? Bueno, tú quieres decir algo sobre eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con Wilber que primero es paz, indudablemente, porque no puedes tener dicha sin paz, y que además, como dice él, lo lleva a que se arrepientan, en el sentido de que dicen, pues estoy haciendo una tontería, brindándome tanto dolor, tanta culpa, tanta desesperación, pudiendo encontrar un camino
a través de la dicha y la paz. Estoy de acuerdo con lo que... ¿Qué pasa con una persona que ha estado toda su vida y llega a la senectud y muere sin tener realmente ni el arrepentimiento, ni siquiera un acercamiento hacia ese estado? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con el espíritu de esas personas? Ok. Bueno, la Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí hay una de las cosas que a veces se difiere con algunos grupos religiosos, pensando que el hombre al morir termina todo. Una vez muerto se acabó, como un animal. Sí, no. Pero en la Biblia también encontramos que nos dice que Dios establece que el ser humano muere una sola vez. Y después de esto, según Hebreos 9, es el juicio de parte de Dios. Entonces, cuando viene esta parte del juicio, de muerte, uno dice, entonces no termina todo ahí. Hay algo más allá. La persona tiene que prepararse para un estado de salvación o un estado de separación. Mira, con todo respeto, Wilber, está bien, Dios es bondadoso. ¿Por qué tiene que haber juicio? ¿Qué opinas tú, Carlos? Un juicio como tal. Ajá, sí, te Tú entiendo. hiciste esto, aquello y esto y tú te vas. Tú no, tú sí, tú Bueno, entras. no es lo que yo enseño. No, lo enseño, pero no es lo que yo pero me sí imagino, una opinión. sino es lo que la palabra, en este caso, yo tengo esta confianza de poderlo compartir, porque es algo que está ahí, y es una convicción propia, emana de la palabra. Yo pienso que el último juicio de Dios, o sea, el juicio final, es el último juicio que va a haber sobre... Pero sí va a ser un juicio como tal. Un juicio en el que Dios va a decir finalmente, porque así lo dice el curso de Milagros, yo soy todopoderoso. Yo soy el único Dios amoroso, infinito y eterno que es, que siempre ha sido. Y yo solamente creo a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, mi Hijo es santo, puro, inocente, amor, dicha, verdad, infinitas y eternas. Yo digo que ahí no hay nada que tenga que decir. Aquí hay una definición de Espíritu Santo que dice espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, inofensivo, agudo, libre, bienhechor, estable, seguro, tranquilo, todopoderoso, omnisciente, que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros, sutiles y sutiles. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que... El Espíritu Santo está por encima de toda la cultura, está en la misma cultura y puede darnos una nueva cultura. ¿Una cultura de qué? Una nueva cultura, una nueva vida. Una cultura espiritual. Sí, ser más espirituales y menos carnales. Cuando uno invoca al Espíritu Santo tiene paz, ya quedamos en esto, ¿no? Sí. Sí. Aunque estés atribulado, el Espíritu Santo puede entrar en ti. Va a través de una decisión personal. En este caso, la Biblia dice que pasa a ser tu cuerpo la habitación de Dios en el Espíritu. Como dice él, efectivamente, es una elección. Si tú no eliges estar en paz, no estás permitiendo la entrada del Espíritu Santo. Es una elección. Es una elección. Pues esto da para mucho más y vamos a tener la segunda parte el próximo lunes. Pastor Wilber Martínez Padilla, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y un saludo a todos. ¿Te gustó el programa? Claro, y estamos con toda la disposición de estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos Olivia. Muchas gracias por invitarnos. Estoy muy contento. Qué bueno. Maestra Leticia, que está ahí, por ahí. Amigo Saúl, muchas gracias por tu impecable operación y nos veremos, amigos, mañana en un programa de sexualidad con la doctora Leticia Noguera Gómez y el licenciado Ricardo Medina. Muchas gracias, hasta pronto.